Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes y estudiosos del Derecho Mercantil. Mi nombre es Francisco González Castilla, soy profesor en la Universidad de Valencia y mi principal propósito es que esta cita semanal te motive a seguir aprendiendo y profundizando en esta parte del ordenamiento que regula los aspectos jurídico-privados de la actuación del empresario en el mercado. En realidad te confesaré que mi propósito oculto es que incluso le tomes cariño al derecho mercantil, que lo veas como algo vivo fuera del aula o los manuales y que de esta manera no solo lo apruebes, sino que lo hagas tuyo. El episodio de hoy se titula Sobre fianzas, avales y garantías y en él me quiero referir a las garantías personales en el ámbito mercantil. Mi intención es aglutinar en estos 10 minutos algunas reflexiones sobre los caracteres y contrastes entre la fianza, el aval cambiario y la garantía primera demanda, temas que se suelen exponer sistemáticamente en lugares distintos en los programas de derecho. Y precisamente por esta razón me ha parecido buena cosa agitarlos en la misma coctelera, relacionar unos con otros y aclarar de paso algunas cuestiones sobre su régimen jurídico. Si me pidieras que condensara en una frase las relaciones comerciales que se desarrollan en el complejo mundo de la empresa, te diría que todo se resume en 3 contratos: compraventa, comisión y transporte. Si lo miras bien, cualquier relación jurídico-mercantil en el mercado es en esencia un intercambiar de bienes o servicios o encargar la promoción o realización de intercambios de bienes o servicios o transportar de una forma u otra los bienes que se intercambian. Pero junto a la compraventa, la comisión y el transporte, la cuarta pata de la mesa sobre la que descansa el mundo comercial son los instrumentos de garantía. No sé si tendrá algo que ver con nuestro componente genético, eso de que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y que tiene aversión al riesgo. Pero lo cierto es que cuando intercambiamos bienes, servicios o amistad con otros, queremos garantías. Garantías de que nuestra confianza no resultará quebrada, de que los compromisos se cumplirán, de que recibiremos lo prometido. En este sentido, vivimos en una economía esencialmente crediticia y para que la actividad económica se desarrolle, para que proliferen los intercambios y el comercio sea motor del bienestar, es imprescindible que el acreedor tenga confianza fundada en que recibirá lo que el deudor le debe. Imagínate que fabrico parques infantiles y que tengo un importante comprador, una cadena hotelera que quiere instalarlos en sus establecimientos. Cuando le vendo mi mercancía con pago a 90 días, por ejemplo, el derecho privado me proporciona distintos instrumentos que tienen un objetivo común: garantizar que voy a recibir el importe de mi crédito. Sin embargo, cada uno de estos posibles negocios tiene distinta naturaleza y matices. Por ejemplo, puedo acudir a una compañía aseguradora para cubrir los riesgos de la operación a cambio del pago de una prima. Así puedo celebrar un contrato de seguro de crédito por el que el asegurador se obligue a indemnizarme un porcentaje de mi crédito frustrado, por ejemplo el 80%, en caso de que se produzca la insolvencia de la cadena hotelera. En el ámbito de las garantías reales, es decir, las que recaen sobre cosas ajenas que el acreedor puede ejecutar en caso de incumplimiento de la obligación, mi teórico comprador puede, por ejemplo, cederme en prenda valores negociables o pignorar determinada mercancía que tenga en un almacén general de depósito o constituir una hipoteca sobre su establecimiento, con la finalidad, en todos estos supuestos, de garantizarme el buen fin de la operación, de forma que en caso de incumplimiento pueda cobrarme ejecutando esos valores o mercaderías o establecimiento. Pero como te decía, hoy no me quería referir a los contratos de seguro o a las garantías reales, sino a las garantías personales en el derecho mercantil. Imaginemos que el señor García, socio de referencia y administrador único de la cadena hotelera, está dispuesto a garantizarme el cumplimiento de la obligación de pago de los parques infantiles.
¿Qué diferencias y matices hay entre los siguientes tres supuestos? El señor García aparece como fiador de la obligación de pago en el contrato de compraventa. El señor García firma como avalista la letra de cambio que he girado a 90 días para instrumentar el pago, letra en la que figura como librado aceptante en la cadena hotelera. Finalmente, el señor García solicita a su banco que intervenga como fiador, comprometiéndose a pagarme a primer requerimiento cuando en su caso le presente la factura impagada de los parques. En el primer supuesto nos encontramos con una fianza, la garantía personal por antonomasia. En virtud de la misma, uno se obliga a pagar o cumplir por un tercero en caso de no hacerlo éste. Conforme a esta definición del artículo 1822 del Código Civil, la obligación que asumiría el señor García es accesoria y subsidiaria. Accesoria porque su contenido deriva de la obligación principal garantizada y subsidiaria porque tiene derecho a que el patrimonio del deudor principal responda antes que el suyo. Ese carácter subsidiario y accesorio, recogido en el Código Civil, tiene tres derivadas esenciales. Por un lado, la obligación del fiador sigue la suerte de la obligación principal. De esta forma, el señor García puede obligarse como fiador a menos, por ejemplo, por un importe menor, pero no a más que el deudor principal. Como acreedor, no podré exigir la fianza en caso de que la obligación garantizada desaparezca jurídicamente, por ejemplo, porque la compraventa se declara nula. Y el fiador podrá además oponerme todas las excepciones que pudiera plantear el deudor principal y que sean inherentes a la deuda. Por ejemplo, que los elementos de seguridad de los parques no reúnen las medidas prometidas. La segunda derivada es que la subsidiariedad de la fianza supone que el deber de pago del señor García surge cuando se hayan ejecutado todos los bienes del deudor principal. Y a estos efectos goza del llamado beneficio de exclusión, salvo que renuncie o que la fianza se pacte de forma solidaria con el deudor. Es decir, que cuando le pida el pago, el fiador podrá oponerse señalando la existencia de bienes concretos del deudor que puedan cubrir la deuda en lugar de agredir a su patrimonio. La última derivada es que en el caso de que existan varios fiadores, el señor García tendría el beneficio de división, es decir, que no deberá hacer frente a la totalidad de la deuda, sino que sólo podré exigirle el pago de la parte que le corresponda en la obligación principal. Entonces me tocará exigir el resto a los demás fiadores, de acuerdo además con lo que es la regla general en nuestro derecho cuando hay varias partes en el lado activo o en el lado pasivo de una obligación, que es la mancomunidad y no la solidaridad entre las partes. Todas estas derivadas de la fianza civil son aplicables a la fianza mercantil en la medida en que el Código de Comercio apenas contiene regulación de este contrato. Nuestro código se limita a señalar que la fianza tendrá carácter mercantil cuando asegure el cumplimiento de un contrato mercantil, afirma su carácter gratuito salvo pacto en contrario, establece que se trata de un contrato formal, porque si no consta por escrito no tendrá valor ni efecto, y señala resumidamente que cuando la fianza sea retribuida y garantice un contrato indefinido, subsistirá hasta que se cancelen definitivamente las obligaciones garantizadas. Nada más. Conforme a lo que estamos comentando, el régimen jurídico obligacional de la fianza del señor García, que es mercantil, puesto que está garantizando un contrato mercantil, se encontrará en los pactos entre las partes, en los preceptos del Código de Comercio y en la regulación civil de la fianza. Y a falta de pacto, cuando le reclame el pago, podrá oponerme, como hemos visto, el beneficio de exclusión, las circunstancias del contrato de compraventa de los parques infantiles o la nulidad de la obligación que garantizó. Por cierto, es verdad que el señor García puede encontrarse con que al intentar alegar los beneficios de división y exclusión, el juez entienda que aunque no se pactó nada al respecto,
la fianza debe entenderse constituida como solidaria y que por tanto no puede alegar tales beneficios. Esta es la doctrina actual del Tribunal Supremo, en la que quizá se confunde lo que es con lo que debería ser. El Alto Tribunal viene considerando en los últimos tiempos que en virtud del artículo 3 del Código Civil, esto es, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, cabe entender que la fianza mercantil siempre es solidaria, salvo pacto en contrario. Esto es lo que exigirían las necesidades del tráfico y la legítima protección a los acreedores. La solidaridad es la regla en el ámbito mercantil y, por tanto, de acuerdo con esta doctrina, nuestro amigo, señor García, no dispondría de los beneficios de exclusión y división que sí tiene el fiador civil. Sin embargo, además de que sea discutible que se pueda reconocer jurisprudencialmente una nueva especialidad mercantil respecto del régimen civil o común de obligaciones, si nos fijamos en las sentencias del Supremo que sustentan esa jurisprudencia, siempre hay una razón de justicia material detrás de esa responsabilidad solidaria. En todos los casos nos encontramos con que ese fiador que queda obligado solidariamente con el deudor principal, a pesar de que su contrato no existiera pacto expreso al respecto, es un profesional del mercado financiero. Un profesional del mercado financiero cuya intervención era expresamente la de asegurar el buen fin de la operación principal. Así, en la sentencia de 20 de octubre de 1989 era crédito y caución. En la sentencia del 7 de marzo de 1992, una caja de ahorros. En la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1997, el Banco Exterior de España. Y en todos estos supuestos, que podéis ver en las notas del programa, la condición de entidad de crédito del fiador podía fundar la buena fe del acreedor en que en caso de incumplimiento se podría dirigir directamente contra el banco. Lo que quiero decir es que, aunque esta es la doctrina del Tribunal Supremo, no sé si el Supremo mantendría esa misma opinión de que la fianza mercantil es siempre solidaria, salvo pacto en contrario, por ejemplo, en el caso de la mujer de un instalador de electrodomésticos que apareciera como fiadora en el contrato que su pareja firma con Leroy Merlin para poder actuar como instalador en casa de los clientes. En caso de que hubiera alguna responsabilidad en el marco de ese contrato entre el profesional y el centro comercial, ¿podría éste dirigirse directamente contra la mujer, alegando que pese a la falta de pacto debe responder ante él solidariamente? Yo, sinceramente, lo dudo, por mucho que esta sea la doctrina de las últimas sentencias sobre el tema. El segundo supuesto al que me refería es que el señor García otorgue su garantía avalando a la cadena hotelera en la letra de cambio que he girado. Y aquí su posición es muy distinta. El importe de la obligación será el mismo. El deudor principal en la compraventa de parques infantiles será el mismo, la cadena hotelera. Pero la situación del señor García se agrava. En efecto, como fiador, el señor García puede oponer a mis exigencias de pago las mismas excepciones que el deudor principal, especialmente las derivadas del cumplimiento defectuoso de mis obligaciones en la compraventa. Puede evitar el pago señalando bienes suficientes del deudor principal, o se verá liberado si la obligación que garantizó es nula. Pero como avalista cambiario, su obligación personal es autónoma respecto de la posición del deudor garantizado, la cadena hotelera aceptante de la letra, y abstracta respecto de la compraventa de la que deriva. Esa abstracción y ese carácter autónomo del aval cambiario, ¿en qué se concreta? En primer lugar, en que el señor García asume como avalista una obligación propia, no derivada de la que tuviera el aceptante de la letra. Y por eso su obligación de pago se mantiene aunque no lo haga la obligación garantizada, salvo que sea por vicio de forma. Por ejemplo, si la obligación garantizada, la obligación que se afianza, surgió por coacción del vendedor al comprador, la nulidad contaminaría también la obligación del fiador. Sin embargo, si la firma del librado en la letra se falsificó,
la consecuencia es que ese librado no responderá, pero su avalista mantiene su obligación de pago. En segundo lugar, el señor García, como avalista, no puede oponer ninguna circunstancia derivada de la relación de compraventa incorporada a la letra. No sólo porque las obligaciones cambiarias son abstractas respecto de la fuente de la obligación incorporada, sino porque la ley especifica que el avalista no puede oponer las excepciones personales del avalado. Finalmente, como obligado cambiario, asume solidariamente el pago de la letra, por lo que yo puedo exigirle directamente el pago sin necesidad de ir primero contra el avalado, por mucho que el señor García me indique bienes de la cadena hotelera a los que yo pueda agredir. En resumen, en este segundo caso, el contenido de la obligación de garantía del señor García formalmente depende de la obligación cambiaria avalada, pero materialmente se desvincula de esta. Es una obligación autónoma, abstracta, desvinculada de los matices propios de la obligación de la empresa avalada, y por eso no puede oponerse las excepciones propias ante la reclamación que le haga del pago. El último caso que planteaba era el de las denominadas garantías autónomas o a primer requerimiento. Estas recientes modalidades de garantía se han hecho muy frecuentes en el tráfico, aunque son una importación que encaja mal con la tradición de nuestro derecho privado, que es fundamentalmente causalista. Decíamos al comienzo de este largo episodio que el acreedor quiere garantía de que los compromisos se cumplirán, de que recibirá lo prometido. ¿Y qué hay más seguro que la promesa de pagar hecha de forma incondicionada por un banco? En este tercer supuesto, estamos ante la constitución de una especie de fianza abstracta y solidaria, normalmente emitida por una entidad de crédito a solicitud de su cliente, que es el deudor de la obligación principal. Cuando el banco declara que garantiza el pago de la obligación a primer requerimiento, me está diciendo que en el momento en el que la cadena hotelera incumpla su obligación de pago, podré ejecutar la garantía y que me pagará no solo de forma solidariamente con el deudor, es decir, que su posición no es subsidiaria sino principal y que no me podrá oponer los beneficios de exclusión y división, sino que responderá sin poder oponerme excepción alguna relativa al contrato de compraventa subyacente. Por ejemplo, sin poder alegar que entregué solamente parte de la mercancía o que el comprador le ha dicho que la calidad de los parques no es la pactada. Circunstancias que, sin embargo, un fiador sí podría oponer. Esa abstracción y solidaridad de la obligación del garante a primera demanda lo aproxima claramente a la posición del avalista de un pagaré o una letra, pero sin tener que soportar las exigencias y formalidades del derecho cambiario. Contra la simple entrega de la documentación que acredita el incumplimiento, por ejemplo la factura impagada, el banco tendrá que abonarme lo pactado, independientemente de que luego pueda ajustar cuentas con su cliente. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que el contraste entre las posiciones de avalista, fiador y garante a primera demanda te haya ayudado a comprender mejor estas figuras de garantía que, como te dije, son un aspecto esencial en el moderno tráfico mercantil. Como siempre, espero tus comentarios en los canales habituales, el blog o el canal de YouTube del Derecho Mercantil Sin Clases, mi página personal en LinkedIn o en el correo fgonzalezcastilla@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo jueves.